Si tú tienes tu Biblia contigo, te voy a suplicar que la abras en el capítulo 20 de Josué. Si tú no tienes una Biblia para abrir, tú puedes prender tu Biblia. ¿No es súper chévere? Prende tu Biblia, pero no prenda tus redes sociales. Esa es la tentación, ¿no? Prende la Biblia, pero de pronto te entró un mensaje. Tu novia te está preguntando, ¿dónde estás, gordito de mi vida? Estoy en la iglesia. ¿Qué haces ahí? Entonces ya te fuiste, ya perdiste. Entonces tú no puedes estar en dos reuniones a la vez. O estás en tu reunión en las redes sociales o en mensajes de texto hablando con alguien, o estás en el servicio. Pero en los dos tú no puedes estar, o uno o el otro. Te aconsejo que elijas uno nomás. Si estás aquí es porque elegiste venir acá. Vamos a leer en el capítulo 20 de Josué, pero antes de leer ese texto, yo estaba pensando que todos nosotros los seres humanos, incluso los animales, tienen un lugar de refugio. Yo tengo un perrito en la casa, que ustedes ya conocen la historia de ese perro. He orado para que él muera, pero el tipo no muere. No muere, tiene corazón duro. Hubo una época que pensamos, se va a morir, y empezó a arrastrarse. Se está arrastrando, ya tiene como 12 años, arrastrando, se va a morir, Dios lo quiere llevar. Simón inventó de darle a él un antibiótico, y el otro día resucitó el perro. Y él está como si no tuviera nada. Es un perro que mi hija dijo, Derek, cuídalo, después yo recojo y vengo por él. Se han pasado 10 años. Ella no ha vuelto por su perro. Pero anyway, cada vez que llegamos a la casa, dependiendo de la conducta y el comportamiento de él, lo que él ha hecho, él corre para un cage, una jaula que tenemos, y él corre a la jaula. Y a veces veo el comportamiento que él entra en la jaula y a veces coloca su cabeza bajo sus patas porque no te quiere mirar en los ojos, porque ha hecho algo indebido. Ya sabemos cuando Pelé ha hecho algo indebido, él va voluntariamente a la jaula y no te saluda, porque los perros se ponen súper contentos cuando tú llegas, pero si ha hecho algo indebido, ni quiere que tú llegues a la casa. Y él corre a su lugar de refugio. Es increíble, los animales tienen un lugar de refugio. Aún los niños, si tienen niños pequeños en la casa, cuando tú los regañas, lo que sea, corre a un closet o entra en el cuarto, va a algún lugar, pone una almohada sobre la cabeza, tiene su lugar de refugio. Como que todos nosotros tenemos un lugar de refugio. Es súper curioso. Yo conozco personas que su lugar de refugio es tomar una silla y sentarse a la orilla del mar y estar ahí por un tiempo meditando y pensando. Es su lugar de refugio. Alguien me dijo una vez. Otros tienen un lugar de refugio en el parque. Hay una persona que conocí hace muchos años atrás, que le pregunté cuál era su lugar de refugio. Me dijo, mi lugar de refugio es el gimnasio. El gimnasio es donde yo relajo, es donde yo me siento bien. Entonces, cuando tiene problema, tiene bronca, corre al gimnasio. Y está ahí en el gimnasio por horas. Hay aquellos que practican deporte, y cualquier deporte, no necesariamente todo deporte es tu lugar de refugio, pero hay personas que están tan adictas al deporte porque es el lugar a donde esta persona se siente segura. Los que vivimos en el sur de la Florida, tenemos en la época de huracanes los shelters, los abrigos. Y te dice, sale de tu casa porque estás en peligro y vete a la escuela tal o al shelter tal. Porque el shelter o el abrigo es un lugar de refugio contra los huracanes. Siempre hay lugares de refugio. Hay personas que su refugio es alguien, es un amigo. Hace la llamada y puede pasar horas y horas y horas hablando con ese amigo. Hay otras personas que el lugar de refugio para ellos es escuchar música. Ya sea música instrumental, cualquier tipo de música, lo relaja bastante. Ahora imagínate tú que alguien te diga que su lugar de refugio es escuchar Paquita la del barrio. Rata inmunda. Yo le dije, no es posible. Le dije, no, pastor, lo que pasa es que Paquita es una mujer. El tipo intentó explicarme. Lo que pasa es que Paquita
ella habla así de los hombres porque tuvo muchas frustraciones. Si tú no sabes quién es Paquita, la del barrio, o si tú eres un brasileño, tú busca, que yo no te voy a explicar aquí. Ella es aquella mujer que hace música cortavena, right? Paquita, la del barrio, ama a los hombres, solo llama de rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida. Esos son los sinónimos que ella tiene para los varones. Entonces imagínate tú, estás en lo peor de los peores y escuchar a Paquita, la del barrio. Bueno, para aquellos más modernos que son de aquella época nuestra, dicen, yo prefiero, Pastor da Silva, escuchar el grupo Nietzsche. Una aventura. Y cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero si tú eres de mi época, allá naciste en los 60, quizás en aquel entonces tu lugar de seguro era escuchar a Roberto Carlos. Ele vai venir a Miami, pastor, e vai tirar las rosas. Lleva 80 años tirando la rosa y el tipo no cambia, el mismo físico. Oh, y la gente escucha. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Ai. Amigo de tantos caminhos e tanta jornada. Cabeça de homem, mas o coração de menino. E aí te vais emocionando, ai vai. Aquele que está no meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Já não vou cantar. Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Já cállense, por favor. Estamos en la iglesia. ¡Hey! Sí, entonces hay personas que escuchar ese tipo de música les trae tranquilidad y se acuerda de las cosas allá atrás. Bueno, cada quien con el suyo. Pero todos nosotros tenemos un lugar de refugio, que es un lugar que puede ser algo o alguien que nosotros corremos en esos momentos abrumadores, en esos momentos de lucha, en esos momentos de tristeza. Lamentablemente, el refugio para mucha gente es el alcohol. Y tú hablas con un alcohólico, él dice, yo tomo porque eso me ayuda a tratar con mis penas, con mis tristezas. Entonces, tomando, yo me olvido de mis dolores. Yo conocí una persona que ha fumado marihuana toda su vida, desde cuando estaba en high school, creció, tiene hijos, los hijos se casaron, es casi un abuelo hoy día y todavía está fumando marihuana. Y el concepto de esas personas que viven eso es porque la marihuana me trae seguridad, ella me tranquiliza. Entonces la persona fuma su marihuana, toma su alcohol y no es que lo hacen por deporte, lo hacen por necesidad, porque el mismo cuerpo lo pide. Entonces su refugio, tristemente, la gran mayoría lo buscan en esto. Y se vuelven adictos a esto y ya no pueden dejar de ninguna manera. Esto es su lugar de refugio. Hay aquellos, gracias a Dios, que su lugar de refugio es la oración. Que cuando están en esa situación, corren a Dios en oración. Otros escuchan música cristiana, otros leen la Biblia. Algunos que lo hacen así. No necesariamente todos los cristianos lo hacen así, pero muchos lo hacen así. En el texto de hoy, en nuestra jornada en Josué capítulo 20, vamos a hablar acerca de esto, de un lugar de refugio, que Dios proveyó para que cuando tú y yo estemos en situaciones como estas, nosotros no vayamos a cualquier refugio o a cualquier persona,
sino que podamos ir a Dios como nuestro verdadero refugio, nuestra torre fuerte, nuestro Señor en que podamos estar seguros bajo sus alas. Y Dios le dijo a Josué que preparara lugares, ciudades de refugio para las personas, pero no era cualquier persona que podía ir a una ciudad de refugio. Había muchas reglas, requisitos importantes, porque esas ciudades tenían propósito. Parte del propósito de esa ciudad, tú vas a poder ver que refleja el valor de la vida humana, cuánto Dios valoriza el ser humano, refleja también la justicia de Dios, refleja también la misericordia de Dios, refleja también cómo Dios se manifiesta de una manera con un corazón lleno de compasión para con aquellos que están en su desesperación o a punto mismo de morir. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar, toma tu hojita, tu lapicero, tu bolígrafo, el programa que te entregaron y vamos a leer el capítulo 20 y vamos a estudiar acerca de eso. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte para que tú no tengas que levantar la mano y no decir absolutamente nada, contéstame y contesta a ti mismo. ¿Cuál es tu lugar de refugio? ¿Es algo? ¿Es alguien? ¿Qué haces? ¿A quién acudes? ¿Hacia dónde vas en esos momentos? Josué, capítulo 20. Vamos a leer. El Señor le dijo a Josué: pide a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esta ciudad y para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a estas ciudades, se ubicará a la entrada de allí y presentará su caso ante los jefes de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esta ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esta ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto, el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Naftalí, Siquén, en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al este del río Jordán, escogieron las 3 ciudades siguientes: Becer, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramot de Galat, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Todo israelita o extranjero residente que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado en la asamblea. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Muchísimo. Porque aquí hay 4 principios que podemos ver en la palabra, aplicarlo a nuestra vida, con el fin de que tú y yo podamos vivir nuestras vidas de acuerdo al diseño de Dios.
De manera, en esos 4 principios, en esas 4 lecciones, lo primero que podemos ver de cara, así escrito en el texto, es que Dios valora cada vida. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios valora cada vida, cada ser humano, sin importar el color de su piel, sin importar de dónde él ha venido, sin importar su historia, sin importar el idioma que él habla. Cada ser humano que vive en el planeta llamado Tierra es importante para Dios. Tiene un valor grande para Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado aquella famosa frase, ojo por ojo, diente por diente? ¿Cuántos de ustedes han escuchado? ¿Ok? Sí, pastor, yo siempre escucho en mi casa porque mi señora siempre me está recordando. Ojo por ojo, diente por diente. Eso viene del Antiguo Testamento. Eso parte de la ley. Si tú matabas a alguien, tú tenías que morir. Si llegaba a cortar la mano de alguien, alguien tenía que cortar tu mano. Ojo por ojo, diente por diente. La famosa ley del talión. Y el diccionario dice el siguiente, lo quiero leer para ustedes. Talión significa una pena igual a la ofensa, y la ley del talión consiste en hacer sufrir al delincuente un daño igual a que causó. Tú causabas un daño en alguien, tú ibas a pagar de la misma forma. Ojo por ojo, diente por diente. Ese es el principio de la ley. Ese es lo que estaba escrito en la ley. Pero Dios, grande en misericordia, bondadoso, lleno de gracia, realizó y hizo algo completamente distinto. Completamente distinto. Y a esto el texto lo llama de asesinato o homicidio involuntario. ¿Cómo así? Sí, homicidio involuntario, cuando la persona no tuvo ninguna intención, no planeó la muerte del otro, pero mató a alguien. Mató a alguien. Un homicidio involuntario. Tú tienes que entender que en aquella sociedad no había policía de tránsito, en aquella sociedad no había FBI, no había Interpol, no había nada de lo que tenemos hoy día. La policía civil no tenía nada. Tú matabas y tú morías. Tú cortabas la mano y iban a cortar tu mano. Tú no tenías chance de buscar un abogado y ir en una corte para defender tu caso. Tú eras culpable, porque eso era, en ese caso, un daño voluntario que tú habías hecho. Entonces, para poder entender el homicidio involuntario, tú tienes que entender que la ley en aquel contexto funcionaba así. Entonces, había en lo que el texto llama del vengador de la sangre. ¿Qué es el vengador de la sangre? Que si tú matabas a alguien, un pariente, una persona, un amigo, el papá del muerto, o el hermano del muerto, el primo del muerto, o el abuelo del muerto, cualquier miembro de la familia te iba a perseguir hasta morir. Esa era la ley. Ese era el vengador de la sangre del muerto. Alguien tenía que vengar la sangre de esa persona que murió. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el Jordán, Dios hizo algo completamente diferente. Dijo a Josué: es necesario que tú puedas separar 6 ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio. La pregunta es, ¿cómo funciona en el sistema nuevo de Dios? ¿Para quién era la ciudad de refugio? Y me encanta la Biblia, porque la Biblia hace una analogía. Yo hice una analogía de ese texto hoy en la mañana con Johnny y el pastor Leo. Y los dos estaban asustados. Entonces, pero ellos no sabían que el texto habla justamente de la analogía que yo hice, porque la misma Biblia se revela por sí misma. Entonces, ¿cómo funcionaba eso de una ciudad de refugio a donde el homicidio era involuntario? ¿Cómo que una persona muere involuntariamente? Vamos a leer en Deuteronomio 19, 4 y 7.
Deuteronomio 19, 4 y 7. En cuanto al homicida que llegue allí, a la ciudad de refugio, a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Si tú mataste a la persona porque yo estaba en una pelea y era un rencor y tú querías matarlo, eso no es involuntario. Tú no podías estar en la ciudad de refugio. Entonces, el 5 dice, por ejemplo, a nosotros que los latinos nos encantan los ejemplos, ahí la Biblia está, parece que está hablando a nosotros. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y dar el hachazo, ahora para los brasileños que están aquí, hacha es machado, ¿ok? Machado en portugués, hacha en español. Entonces ele dá un hachazo, una machadada. Él está cortando la leña y da una machadada en el árbol, una hachazo en el árbol para cortar un árbol de hierro, como dice ahí, de hierro, perdón. Ahí, ¿qué pasa? Se desprende la cabeza del hacha, se desprende a cabeça do machado. Tu fica só com pau na mão, ok? Então se desprende, diz o texto, e golpea a su prójimo e lo mata. Estás aí com tu melhor amigo, como canta Roberto Carlos, e estás cortando el árbol, e se desprende la cabeza del hacha, e chácala, mata a tu amigo. ¿Lo mataste? No fue premeditado, no querías matarlo, pero tú eres un homicida involuntario, de acuerdo al texto. Tal hombre podrá refugiarse en una de estas ciudades y ponerse a salvo. La ciudad era solamente para los homicidas involuntarios. Es necesario, dice el texto, evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador, o sea, los parientes del que murió, que están hasta aquí, queriendo bailar la Macarena contigo, te buscan. Tú no te puedes defender. La única solución para ti es correr a una ciudad de refugio. Entonces el texto dice que el vengador del delito de la sangre no le dé alcance o lo mate. Aquel hombre, el homicida involuntario, no merece morir, no merece. La ley, ojo por ojo, diente por diente, no funciona para él, porque fue involuntario. ¿Ok? Entonces el versículo 7 dice, por eso te ordeno apartar 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te dieren toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre cuando guardares todos esos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más y más 3, y si el territorio crece, añade más 3, en otras palabras, más territorio, más misericordia. Más territorio, más ciudades de refugio. Es lo que el texto está diciendo. La ciudad de refugio en ese contexto funcionaba como una especie de un seguro de vida divino que protegía a aquel que cometía un error involuntario y que los parientes, el vengador sanguinario, iba atrás de él, de manera que él podría correr a la ciudad de refugio y salvarse. ¿Qué refleja esto? El valor de la vida de cada individuo, y Dios estaba proveyendo para cada una de esas personas la oportunidad de salvarse
porque Él no mató a una persona de manera voluntaria. Eso nosotros podríamos decir que Dios está comprometido con la justicia. Dios está completamente comprometido con la justicia. 100% comprometido con la justicia. Porque las ciudades de refugio eran lugares seguros. El homicida, de acuerdo a la historia del Antiguo Testamento, era inocente viviendo en la ciudad hasta que se demostrara su culpabilidad. Tú llegabas a la ciudad, en la puerta presentabas tu caso. Los jueces y los sacerdotes revisaban el caso, te dejaban entrar, te daban abrigo, comida y tú ibas a vivir ahí hasta que el sumo sacerdote muriera. En el momento que el sumo sacerdote llegara a morir y tu caso fue presentado a la corte, tú eres un hombre libre y podías volver a tu casa, pero tú podías estar ahí años, porque los sumos sacerdotes vivían años y años y años, pero nadie podía tocarte. La consecuencia era que tú no podías salir. Tú no podías entrar y salir, tú no podías ir a ver a tu familia. Y tu familia no podía venir a visitarte, pero tú tenías comida, tú estabas protegido. ¿Por qué? Porque lograste entrar en la ciudad de refugio por haber cometido un acto de manera involuntaria. Por eso es que cada caso era analizado. Los jueces eran imparciales. Ellos tenían que analizar caso por caso. Las curiosidades de la ciudad de refugio, pensando en lo que yo veo en esto, es cómo Dios está comprometido con la justicia, ¿no? Dios está comprometido con la justicia. Las consecuencias del que cometió el acto es la separación. Él es inocente hasta que el sumo sacerdote no muera. Él también paga ciertas consecuencias, pero no va a pagar con su vida. Y lindo poder ver que la justicia de Dios no está comprometida por causa de la misericordia de Dios. La misericordia y la justicia caminando de las manos en ese contexto. ¿Y sabe lo que eso nos enseña de toda esa historia? Que Dios tiene misericordia. Tiene misericordia y Dios es un Dios lleno de misericordia. Es un Dios misericordioso, bondadoso, a punto de crear ciudades de refugios para que las personas puedan correr en esos momentos. Yo tengo una foto aquí de la ciudad de refugio de aquel entonces. Y tengo aquí un análisis que hizo el doctor Matthew Henry. No soy yo, Matthew Henry es un comentarista bíblico. Y él hizo un comentario muy interesante. Vamos a dejar esa foto ahí por un tiempo, por favor, acerca de esas ciudades de refugio. Una cosa interesante en la ciudad de refugio, que la ciudad de refugio era accesible a todos, israelitas o extranjeros. Todos tenían acceso. Fueron construidas y mantuvieron las carreteras, limpiaron carreteras, pusieron muchas señales para que las personas supieran dónde estaba la ciudad. Las ciudades no estaban lejos una de la otra, ellas estaban disponibles 24/7. Todo el tiempo estaban disponibles la ciudad. Nunca cerraba sus puertas, jamás. Pero Matthew Henry dice que esa ciudad tiene mucho que ver y es la tipología de Cristo para nosotros hoy. Él dice, por ejemplo, que la ciudad de Sedes significa santo porque nuestro refugio es nuestro Dios santo. Siquem, el hombro, porque Él es el principado sobre su hombro. Hebrón, comunión, y los cristianos, los creyentes están llamados a vivir una vida de comunión con Cristo y uno con los otros. Becer, una fortaleza, porque Él es el lugar fuerte para todo el que confía en Él.
Ramot, alto, exaltado por Dios, le ha exaltado con su diestra. Golán, gozo, júbilo, porque todos los santos son justificados en él y serán glorificados en él. Cada ciudad fue construida detalladamente con un propósito, reflejando en el contexto a Cristo. Esta ciudad muestra que Dios es un Dios relacional, que Dios es un Dios misericordioso y que Dios quiere que la gente corra hacia Él y que las puertas están abiertas, está cerca la ciudad, es Dios trabajando de una manera increíble. Pero yo pensando también a lo que es las iglesias en el vecindario. Cuando tenemos iglesias en el vecindario, muchas iglesias cristianas hermosas en nuestros vecindarios acá, las iglesias también son lugares de refugio. Las iglesias son lugares de refugio donde nosotros vamos a la iglesia y en la iglesia, en el templo hemos hecho nuevas relaciones. En el templo yo he visto matrimonios siendo restaurados, un lugar de refugio para muchos matrimonios. Yo he visto familias siendo restauradas y reconciliadas. He visto gente ser sanada y curada por el poder de Dios. He visto tantos milagros en mi vida en el templo, en el lugar donde la iglesia se congrega. El viernes en la noche yo fui a visitar un grupo de casas, un grupo de hermanos que se reúne en una casa. Me invitaron ahí, yo fui con Simón y cuando llegué a esta casa, yo estaba impactado, muy impresionado, pero muy contento de ver este grupo. Fui a mi casa hablando acerca de este grupo. Yo miraba cada persona que estaba ahí y una curiosidad, porque a mí me gustan los detalles mucho, y una curiosidad es que me di cuenta que todas esas personas que estaban ahí, ellos son como 12 parejas y tienen hijos. Esas personas no se conocían. La mayoría no sabía quién era quién. ¿Sabe dónde se conocieron? En la iglesia, en el templo, en el instituto. Cuando estaban sirviendo allá, uno conoció al otro, invitó a otro, él invitó a otro. Y Alexander y Diana, que están acá, esos dos jovenazos, empezaron a dedicar su tiempo, su vida, tomaron un librito de matrimonio, llevan semanas, meses estudiando. Ayer, el viernes era el cierre, yo fui con Simone, y tú tenías que ver ellos con el mismo color, las mesas súper lindas, una cena especial. Me dieron el honor de compartir con ellos principios del matrimonio, pero estaba pensando, esa es la iglesia, ese es el lugar de refugio. Y cuando tú vas a un grupo, porque tú puedes estar aquí y no conocer a nadie, pero cuando tú vas a un grupo, cuando tú vas al instituto, cuando tú te sientas alrededor de una mesa con personas, es simple y sencillamente increíble. Por eso para nosotros nos interesa mucho la iglesia en el vecindario. Y si tú ves la foto de los lugares a donde está Family Church o la iglesia familiar, parece mucho con la foto de la ciudad de refugio de capítulo 20 de Josué. Nosotros, mira nuestras iglesias desde Port St. Lucie, Palm Beach Garden, West Lake que está aquí, Wellington, West Palm Beach. Tenemos en Lake Park, Lake Worth y ahora Júpiter. Son lugares de refugio para la gente que vive en los vecindarios. Por eso nos interesa plantar iglesia. Por eso nos interesa orar por el vecindario. Por eso nos interesa que tú tengas un lugar como ese cerca de tu casa, que tú puedas traer tus hijos, tus adolescentes, tus niños y encontrar aquí un lugar de refugio para tu vida. Porque es así como trabaja Dios. ¿Y sabe qué hacemos? Trabajamos para eliminar todas las barreras y todos los obstáculos. Y en ese lugar de refugio, todos son bienvenidos. Tú eres bienvenido, tú vas a ser amado aquí. No te vamos a juzgar. Los brazos van a estar abiertos para ti. Y tú vienes al lugar de refugio en tu vecindario. Lo mejor que nosotros podemos hacer, miramos todo esto en esa historia, es correr hacia su refugio. Es el consejo que yo daría a una persona: corre hacia su refugio. Dios
es nuestro refugio. Socorro bien presente en las tribulaciones. Como yo les dije antes, mientras el sumo sacerdote estuviera vivo, perderías tu libertad. Una vez que el sumo sacerdote muere, tú estás libre. Tú puedes salir de la ciudad de refugio y volver a tu casa y estás libre de tu culpa. Las puertas estaban siempre abiertas. Y me llama la atención porque en la antigüedad las puertas de la ciudad siempre estaban cerradas. Porque cuando venían los enemigos, en la tarde se cerraban las puertas para evitar que los enemigos entraran. Las puertas es el lugar más seguro de una ciudad. En la ciudad de refugio, las puertas estaban abiertas día y noche. Porque cualquier momento que el homicida involuntario llegara, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, él iba a encontrar la puerta abierta. Y ahí en la puerta estaban los ancianos, los sacerdotes, para analizar el caso y permitir que él entrara. Si tú no eras un homicida involuntario, no podrías entrar a la ciudad de refugio. Si tú mataste a alguien por rencor, por rabia, no podías entrar en esa ciudad. No te iban a permitir jamás entrar. Las calles estaban señaladas como esa foto que tengo aquí, más o menos para tener una idea. Puerta abierta, señales por todos los lados. Aproximadamente a 50 kilómetros solamente tenías que viajar porque la ciudad tenía que estar cerca. Porque el vengador de la sangre venía atrás de ti. Si la ciudad estuviera muy lejos, te iban a matar antes de entrar en la ciudad. Por eso 6 ciudades, 30 millas aproximadamente de distancia que tú tenías solamente que caminar para llegar a la ciudad. Era la única forma de salvarte. La única manera de poder encontrar salvación. Puertas abiertas. Siempre abiertas. ¿No es lindo saber que Jesucristo está siempre con los brazos abiertos para recibirnos? 24/7. ¿No es lindo saber que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, murió, fue sepultado y resucitó, y eso nos hace libre? Y tú y yo encontramos esta libertad en Él, solamente en Él. Solo los homicidas involuntarios podían entrar en la ciudad. Pero Jesús recibe a todos los pecadores, sin distinción de pecado. Recibe a todos, sin importar la condición en que tú y yo nos encontramos. Él recibe a todos. Puerta abierta para todos. Salvación disponible para todos. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Socorro bien presente en la hora de la angustia. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Me encanta pensar en esto, que Dios pensó que tú y yo necesitaríamos un lugar de refugio.
Y no es el lugar de refugio que nos puede ofrecer el mundo allá afuera, sino Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es lindo saber que tú puedes correr hacia Él y jamás Él va a cerrar la puerta. Te va a dar la bienvenida. Te voy a suplicar que tú te pares conmigo, porque yo quiero orar contigo, dando gracias a Dios por Jesucristo, nuestro lugar de refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Y levantado será. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana por ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. Gracias por proveernos un lugar de refugio, Cristo Jesús, la Biblia, la relación que podemos tener contigo. Gracias porque en ti estamos seguros a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, estamos seguros en ti. Gracias por ser el sumo sacerdote que murió, pero que fue sepultado y que al tercer día resucitó, y hoy nosotros somos libres y estamos libres en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por ser nuestro refugio. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y que a ti sea dada toda la honra y toda la gloria. En el nombre de aquel que sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice: amén, iglesia, amén.